Cristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, esta carta, hermanos, va dirigida, hermanos, completamente a una audiencia específica, aunque posteriormente se dice que, según la tradición, acostumbraban a pasarse las cartas, según algunos historiadores, y llevar una carta u otra para que fueran otros nutridos con esas cartas. Pero miramos, hermanos, que Pablo tiene en su mente una iglesia específica a la cual va a escribir esta carta. Y esta carta, hermanos, va dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Su mente, lo que vamos a ver en la carta, todo lo que contiene la carta es para resolver, para ayudar, para enseñar acerca de ciertas situaciones problemáticas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto en esa época. Y lo que nosotros vamos a hacer en estos domingos, por los próximos domingos que restan aparentemente ya del año, vamos a poder tomar, hermanos, todo lo que Pablo enseñó específicamente a esa iglesia, pero aplicándolo a la vida de nuestra iglesia contemporánea. Cómo esas verdades nos pueden ayudar a nosotros aún en nuestra época. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es ver todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, porque déjenme decir una cosa, hermanos amados, no hay iglesia perfecta. Miembros de la iglesia bautista Guaviva, no hay iglesia perfecta, mucho menos pastor perfecto, ni obreros perfectos. ¿Cuánta gente no se ha retirado porque dice, es que aquí no hay amor, ¿verdad? Famosa frase. Pero donde vayas habrá problemas. Iglesia en Juárez, iglesia en Torreón, hay problemas. Quizá distintos, pero hay problemas. Allá vemos problemas de legalismo entre nuestros hermanos bautistas. Aquí vemos un problema diferente a ellos. Hay problemas. Pero lo que voy, hermanos, es que Pablo, su corazón lo va a plasmar en esta iglesia para corregir ciertos problemas. Era la iglesia, según los historiadores, más problemática del Nuevo Testamento. Una iglesia llena de problemas. Y quiero, hermanos, el día de hoy, tomando en cuenta el pensamiento de Pablo en este primer capítulo del 1 al 9, quiero hablar del tema cuando una iglesia es enriquecida a pesar de sus problemas. Cuando una iglesia es enriquecida a pesar de sus problemas. Mire dónde está la idea central, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿qué dice? En Él. Hermanos, a pesar de ser una iglesia tan problemática, a pesar de ser una iglesia con tantas diferencias, con tantas situaciones, Dios nunca había dejado de bendecir su iglesia. Hermanos, la iglesia de Dios pasará por problemas, pero a pesar de nuestros problemas, la iglesia de Dios siempre será enriquecida en Él. Y eso es lo que el día de hoy vamos a ver. Cuando la iglesia de Dios es enriquecida a pesar de sus problemas. Padre, bendice tu palabra.
Mi Dios, yo necesito tu palabra en esta tarde, Señor. Yo necesito la sabiduría, Señor, el conocimiento de Dios, su presencia, su gracia, su influencia, Señor. Yo no puedo predicar un mensaje como este. Padre, yo no puedo darle a mis hermanos una serie como esta, Señor. Yo soy todavía pequeño, Señor. Todavía no entiendo muchas cosas, Señor. Todavía batallo en ciertas cosas. Pero, Padre, necesito tu dependencia. Necesito tu gracia, Señor. Prefiero, Señor, mil veces, Padre, depender de ti al 100% que pensar un día que ya nos hicimos expertos en las cosas. Dame gracias, Señor, y que cuando salgamos de aquí, toda la honra, la gloria y la alabanza se la lleve Cristo, porque solo Él merece eso, reconocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La iglesia de Corinto había sido fundada o plantada aproximadamente en el otoño del año 50 después de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, llegó a Corinto por medio, o había llegado en su segundo viaje misionero. Y llegó a Corinto, hermanos, porque él había tenido una visión en Troas. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo tiene un sueño y ve a un varón macedonio que le dice a Pablo que los ayude, que vaya hacia ellos. Entonces, al ver Pablo esta visión de parte de este hombre, de este varón macedonio, de parte de Dios, él cambia sus planes y se dirige hacia ese lugar. Pasó por Filipos, pasó por Tesalónica, pasó por Atenas, eso lo vemos en el capítulo 18 de Hechos, y pasó por último a la ciudad de Corinto, que fue la ciudad en la que el apóstol Pablo estuvo entre ellos aproximadamente 18 meses. Por 18 meses Pablo estuvo en esa iglesia, plantándola, enseñando y predicando la palabra de Dios en ese lugar. Ahora, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba sujeta a demasiados problemas. Las noticias que la familia de Cloé le había traído a Pablo, la carta que recibió de los corintios, las cosas que había oído de la delegación que venía de la iglesia de Corinto, empujó al apóstol Pablo para escribir y redactar esta epístola. La familia de Cloé, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, le informó que había bandos que se habían formado en Corinto. Había la iglesia pasado por divisiones. La iglesia se había partido. Cada quien tenía un líder. Cada quien tenía a alguien a quien seguir. Todos estaban uno en contra de otros. También la iglesia, hermanos, estaba siendo minada por estas divisiones. Estaba siendo la iglesia perjudicada. Pablo también se había enterado que en la iglesia había pecado de incesto. Un hombre había entrado a la iglesia con una mujer, la cual era la mujer de su padre, que según es su madrastra. Y Pablo se indigna al ver la actitud de la iglesia, permitiendo que eso sucediera en riesgo de que otros fueran contaminados. Problemas de litigios, problemas de inmoralidad, problemas en cuanto a la adoración, no interpretar correctamente la cena del Señor, problemas de matrimonio que había ahí, temas acerca de las vírgenes y de la soltería, la carne sacrificada a los ídolos, problemas en la interpretación de los dones espirituales, la ofrenda para ayudar a los hermanos, problemas doctrinales, porque algunos dudaban de la resurrección y afirmaban que la resurrección de Cristo no había sido llevada a cabo, grupos distintos enseñando que Cristo no había resucitado de manera corporal. Y finalmente les habla acerca de un hombre llamado Apolos, que era alguien que ellos conocían muy bien, un hombre, como dice Hechos, que era un hombre elocuente en palabras, un hombre sabio, un hombre entendido. Y Pablo va a tratar toda esta serie de temas a lo largo de esta carta. La delegación estaba compuesta por hermanos de Corintio que le habían dado algunos detalles adicionales y que le habían dado algunas otras problemáticas más. Y Pablo, hermanos, se da cuenta de todos estos problemas que hay en la iglesia y empieza a redactar esta carta. Hermanos, Pablo, mire, qué pequeño tiempo estuvo Pablo en Corinto. 18 meses, es un tiempo muy pequeño. Imagínense tener un pastor por 18 meses. Y después el pastor tiene que salir y se queda un encargado o alguien ahí que todavía no es muy maduro. La iglesia estaba llevando a mucha confusión. Lo mismo le había pasado a la iglesia de Galacia cuando se introdujeron los judaizantes. Iglesias tienen problemas. Pero Pablo les dice que a pesar de ser una iglesia llena de problemas,
A pesar de ser una iglesia con tantas deficiencias, a pesar de ser una iglesia inmadura o una iglesia como Pablo les llamó en el capítulo 3, iglesia que todavía era carnal. A pesar de los problemas de esta iglesia, Pablo les dice que ellos habían sido bendecidos y enriquecidos por las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y hermanos amados, ¿cómo no atribuir nuestra existencia, nuestra vida a la gracia de Dios? No estamos aquí porque seamos buenos o merecedores o porque algo por ahí nosotros éramos dignos de obtener. Estamos aquí y Dios nos ha bendecido a pesar de tantas deficiencias solamente por su gracia. Hermanos, por ya más de 14 años la Iglesia Bautista Agua Viva se ha mantenido a pesar de sus deficiencias por la gracia de Dios. Y hemos sido enriquecidos. Y hemos sido bendecidos. Y Pablo le dice lo mismo a la iglesia de Corinto. Ustedes han sido enriquecidos por gracia. Y nunca debemos olvidar, hermanos, que todo lo que somos, lo que tenemos, es por gracia. Miren, hermanos, vamos a ver dos cosas simples en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver los rasgos de la gracia de Dios en la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades de la gracia de Dios que había mostrado a la iglesia de Corinto? Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver las abundantes riquezas de la gracia de Dios hacia la iglesia de Corinto. Y ambas, hermanos, las vamos a aplicar también para la vida de nuestra iglesia. En primer lugar, hermanos, Pablo les muestra que hay cualidades, hay rasgos de la gracia de Dios en ellos desde el primer momento. Mire versículo número 1. Vamos a ver el primer rasgo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En primer lugar, hermanos, el primer rasgo que vemos aquí es que Dios tenía tanto interés por esta iglesia y lo manifestó a través de su emisario o de su embajador. Pablo se presenta diciendo: yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo por su voluntad. Yo les voy a escribir, Corintios, con autoridad. Yo fui, la palabra apóstol es enviado. Yo fui enviado por Dios a ustedes. Yo no llegué a ustedes por casualidad. Yo no llegué a ustedes por obra de un destino. Yo llegué a ustedes por la voluntad de Dios y por su grande misericordia. Hermanos, uno de los rasgos que tenemos como iglesia de la gracia de Dios es que Dios nos envió un emisario para que por medio de él y de su boca él pueda comunicarnos la bendita y palabra de Dios. Pablo afirma su autoridad como apóstol. Por eso siempre se presenta así en sus cartas, como apóstol de Jesucristo, haciendo ver a la iglesia que no eran sus ideas, haciéndole ver a la iglesia que no era su pensamiento, haciéndole ver a la iglesia que no eran sus palabras, sino que él había sido enviado porque el Señor lo había llamado y apartado para esa labor específica. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo número 9 cuando el Señor llama a Pablo, se le aparece camino a Damasco y va con Ananías y le dice: Ananías, háblale a un hombre que vas a encontrar en Damasco, se llama Saulo de Tarso. Cuando Ananías oye esto, dice: Señor, pero tú no sabes lo que este hombre nos ha hecho. Y el Señor dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre por todas las naciones, y yo le enseñaré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, la iglesia fue enriquecida con un hombre como Pablo, porque Dios se había preocupado tanto por la vida de la iglesia de Corinto, que Dios usa al apóstol Pablo, aquel que tenía la autoridad divina, para comunicarle su palabra a través de esta epístola. Hermanos amados, la iglesia ha sido bendecida por la predicación de siervos de Dios que han sido llamados por Dios para que nosotros podamos comprender las sagradas escrituras. El hombre que está puesto como el pastorado no es un hombre que se puso solo, no es un hombre que escogió solamente llevar al pastorado para obtener algún tipo de beneficio o ganancia. El hombre que Dios ha puesto en cada iglesia local es un hombre que Dios ha llamado, ha apartado, ha santificado para enseñarle a esa iglesia las riquezas de su gracia. Y cada predicador tiene como deber, como responsabilidad, como obligación predicar la palabra de Dios de su parte,
Cuando el predicador habla la palabra, hermano, no la habla en sus fuerzas, habla de parte de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 2:17, uno de mis pasajes favoritos. Mire lo que dice 2 de Corintios 2:17. Hermanos, Dios había puesto a un hombre que cuidara, apacentara la grey de Dios, y ese era Pablo. Ahora, Pablo estaba ausente cuando redacta esta carta, pero vemos su preocupación por corregir todos los problemas que la iglesia tenía. Y esta es una de las grandes riquezas que la iglesia local tiene. Tiene un líder que les guía, que les enseña, que les predica la palabra de Dios. Míreme acá, iglesia, no hay domingo, no hay miércoles que falte palabra de Dios para nuestra mesa. Y cada día, hermanos, salimos bendecidos, retados, animados, transformados. Mira lo que dice 2 Corintios 2:17. Pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es lo que hace el siervo, hablar de parte de Dios. Como los profetas se presentaban y decían: así ha dicho Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo. Y ellos declaraban la palabra, la verdad del evangelio. Así Dios ha bendecido a la iglesia a través de su emisario. Pablo era el emisario de Corinto. Y cada iglesia local tiene un embajador. Cada iglesia local tiene un representante. Cada iglesia local tiene un pastor, un predicador que semana a semana está predicando su palabra. Hay iglesias, hermanos, que no han sido enriquecidas con esto. ¿Y será porque Dios es injusto o por qué no han sido enriquecidas? No, no han sido enriquecidas con esto porque Dios no puede enriquecer o bendecir pecado, hermanos. Cuando el pecado comienza en la vida del emisario de Dios, las palabras de Dios cesan de oírse. ¿Te acuerdas cuando Dios quitó su espíritu de la vida de Saúl? Dios no pudo dirigir al pueblo de Dios de una manera correcta. Se desenfrenó, fracasó como rey, y llegó un hombre que tenía el conforme al corazón de Dios para guiar a toda esa nación. La iglesia de Corinto había sido bendecida por su emisario. En segundo lugar, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo número 1. No se vaya de ahí, de ese libro, y vamos a estar todo el tiempo. Dice la palabra del Señor. Ahora, Sóstenes, menciona Pablo a Sóstenes. Sóstenes no es que Pablo y Sóstenes escribieron la carta. Sóstenes era como un secretario. Sóstenes era alguien que ayudaba al apóstol Pablo y que la iglesia de Corinto lo conocía muy bien. Por eso se presenta él y presenta a Sóstenes, porque la iglesia ya lo conocía, sabía quién era Sóstenes. Ya un Sóstenes tenía cierta autoridad que Pablo le había concedido para cuidar la iglesia, para estar atento a ella. Ahora, Pablo dice que hay otra bendición de la gracia, y otra gracia de Dios que tenemos como iglesia. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Primeramente, Pablo dice que esta iglesia es iglesia de ¿quién, hermanos? De Dios. La iglesia es de Dios. La segunda bendición que Corinto como iglesia tenía, y que aún esta iglesia tiene, es que nuestra elección como iglesia fue escogida por Dios. Usted no está en esta iglesia porque le gustó más la fachada. Usted no está en esta iglesia porque le gustó más el púlpito. Usted no está en esta iglesia porque aquí hay más hermandad, como muchos creen o piensan. Nosotros estamos en esta iglesia porque Dios nos escogió y nos puso en ella. Si nosotros no hubiéramos sido escogidos ni elegidos por Dios, usted y yo no estaríamos aquí, y entonces esto no podría ser una iglesia. Una iglesia no es el edificio. Una iglesia son los creyentes que la conforman. Y muchas veces lo he dicho, podemos estar en el parque de aquí enfrente, reunidos como estamos ahorita, y eso sería la iglesia. Esto solamente es un edificio que ha sido apartado para Dios. Pero la iglesia es cada uno de los que hemos creído en él. Ahora, me encanta lo que dice Pablo: a la iglesia de Dios. Otra traducción dice: a la iglesia que le pertenece a Dios. Hermanos, esta iglesia no es del pastor. Y mire, escúcheme bien lo que voy a decir. A veces muchos de nosotros queremos que Él haga todas las cosas de la iglesia y decimos: es que la iglesia es de Él. No, hermanos, la iglesia es de Dios. Que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y esta iglesia no le pertenece a ningún hombre.
Pablo no defendía a la iglesia de Galacia o no les escribió a los corintios porque Pablo se quisiera adueñar de la iglesia. Pablo, como un hombre con un corazón pastoral, les va a corregir y hacerles ver que ellos han sido santos, santificados, llamados, salvados para la gloria de él, no para la gloria de Pablo. Por eso Pablo mismo le aclaró a la iglesia de Galacia: yo no soy siervo de los hombres, porque si fuera siervo de hombres, entonces no podría ser siervo de Cristo. Y cuando Pablo le dijo a las iglesias de Galacia que estaba tan maravillado de que se han apartado de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, no era el evangelio de Pablo, era el evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, esta iglesia es la iglesia de Dios. Nuestra elección, nuestra salvación, el que seamos parte de la iglesia del Dios viviente, es una muestra más de su gracia. Que ninguno de nosotros merece estar o formar parte de la iglesia de Dios. Y no hablo de una membresía como entrar a un Sam's o a un Costco. No hablo de una membresía así. La membresía de la iglesia no es por medio de votos o medio de favores. Es por medio de que Dios es el que ha añadido a la iglesia los que van a ser salvos o han de ser salvos. Los que estamos aquí, hermanos, es porque Dios nos escogió. Claro que le agradecemos a Dios por siervos que la plantan, como Pablo plantó esta iglesia. Y como hubo un plantador hace ya 14 años en esta iglesia, 10 de mayo del año 2007, esta iglesia nació. Y hubo un hombre que la plantó. Dios usó un instrumento. Pero usted, aunque estamos y damos honor a quien honor merece, quien merece la honra y la gloria por habernos y nosotros metido en esta iglesia es aquel que nos salvó. Y mira, hermanos, yo me quedo sorprendido cómo Dios ha amado esta iglesia por tanto tiempo. Porque esta iglesia pudo haber quedado desolada como muchas han quedado desoladas. Pero esta iglesia, Dios envió a alguien que se encargara todavía de ella. Y cada vez que veo el pasaje me llena de gozo ver el pasaje que dice 1 Corintios 3: porque yo planté y Apolos regó. Yo hoy no he plantado, hermanos, yo hoy sigo regando nada más. Pero el crecimiento, la evolución, la madurez la da Dios, hermanos. La gloria no es del que planta ni del que riega, sino de quien da el crecimiento. Y Él nos escogió para ser su iglesia. Somos aquellos por los cuales Cristo ganó por su propia sangre. Por eso Cristo, hermanos, se molesta, Dios se enoja cuando el pastor se enseñorea de ella. ¿Sabías tú que la iglesia es la esposa de Cristo? Yo no sé tú, hermanos, pero si tú un día me dices a mi pastor: yo con usted me la voy a llevar bien padre y bien chida y con usted todo, pero con su esposa yo no quiero nada, tú y yo vamos a tener problemas. Tú y yo vamos a tener problemas. Y hay mucha gente que piensa así: no, yo quiero todo con el Señor, pero yo no quiero a la iglesia porque hay una bola de hipócritas. No. Tú no puedes pretender tener una relación bien con Dios si tú no quieres nada con su esposa. Su esposa ahorita está en un estado de redención, pero un día va a llegar a un estado de una redención final. Y un día esa esposa que ahorita la ves imperfecta, un día será perfecta al 100%. Pablo, hermanos, entendía que esta iglesia era de Dios y que él tenía que cuidar esta iglesia. Hermanos, la única razón para demostrar que yo como siervo de Dios amo al Señor no es diciéndoselo, es cuidando, pastoreando y apacentando su grey. ¿Te acuerdas cuando Cristo le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la forma en que yo puedo demostrarle al Señor que le amo? Amando a su iglesia, su esposa. ¿Y quién es la esposa? Todos los que estamos aquí. Esta iglesia, hermanos, le pertenece a Dios. Esta iglesia no es de ninguno de nosotros. Esta iglesia no gira alrededor de ninguno de nosotros. Por eso, hermanos, yo me molesto demasiado cuando yo no estoy y la gente no viene por esa razón. Yo me molesto demasiado porque entonces está siguiendo al hombre. Y le voy a decir una cosa: usted me sigue a mí y usted y yo nos vamos a ir al precipicio juntos. Usted y yo nos vamos a ir al precipicio juntos. Lo aviento yo antes que usted, pero usted se va al precipicio conmigo.
La siguiente bendición, la siguiente muestra de la gracia de Dios en esta iglesia es la siguiente, versículo número 2. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos junto con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor. Hermanos amados, qué bendición, qué dicha, qué gozo es haber sido delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, haber sido declarados inocentes. Cristo cuando nos salvó nos justificó, pero la justificación trajo santificación. ¿Qué quiere decir la santificación? Es la obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Cuando nosotros, hermanos, nosotros no fuimos, escúcheme bien, nosotros no fuimos salvos de casualidad. Es que yo andaba pasando por aquí, vi tu puerta y la toqué. Hermanos, usted y yo fuimos salvos por elección divina. Alguien puso el dedo en nosotros y dijo: este es mi hijo, yo lo escojo entre todos ellos, él es de mi propiedad y a él lo aparté para que sea santo como yo soy santo. La iglesia de Dios ha sido llamada a santificación. Y esa es una de las evidencias de la gracia de Dios, que no solo Él perdonó mi deuda, no solo soy inocente, sino que soy apartado para vivir para Dios exclusivamente. La vida de la iglesia debe de ser para vivir conforme a la imagen de Dios. Y eso es una grande bendición y esa es la muestra de la gracia de Dios. Cristo dijo de sus discípulos: están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Un día la iglesia estará en su verdadero hogar. Un día la novia desposada será llevada con su esposo a su verdadero hogar y viviremos para siempre con el Señor. Pero fuimos santificados. Dice Pablo, son llamados a ser santos, llamados a vivir una vida limpia, llamados a vivir fuera de los rudimentos de este mundo, llamados a ser diferentes, llamados a comportarnos a la altura como hijos del reino de los cielos, como una novia virgen que está a punto de desposarse con su marido. Una novia tiene que llegar virgen porque está comprometida. Tiene que serle fiel a su marido mientras él viene por ella. Yo no puedo concebir cómo una mujer puede tener relaciones sexuales antes de casarse con un hombre. La iglesia no está hecha así. La iglesia fue santificada, fue lavada, fue purificada, dice Efesios, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga. La iglesia es la gloria de Dios, hermanos. Nosotros debemos manifestar la gloria de Dios. Mire lo que dice Efesios 5:27. Efesios 5:27, por favor. Mire lo que dice la escritura, hermanos. Dice versículo 26, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó Cristo? Santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado, quitar las impurezas de su vida, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Él quiere presentar, Él nos salvó, Él apartó esta iglesia, nos eligió, nos añadió para hacernos diferentes a todo lo demás de allá afuera. Esa es una de las muestras de la gracia de Dios. Purificó, embelleció su esposa, le quitó todas las imperfecciones que ella tenía. Ahora escúcheme bien, Cristo no eligió una esposa bella. Él vio una mujer sucia, llena de suciedad, una mujer vacía, sin nada de belleza. Cuando Él murió por ella, murió para embellecerla. Aún con todo y nuestras imperfecciones, Él nos amó hasta el fin. Hermanos, esa es una de las muestras de las riquezas de la gracia de Dios en la iglesia, que no estamos aquí por casualidad. Él nos salvó para santificarnos, para ser de Él, única y exclusivamente ser de Él. Una mujer que se va a casar, se espera el tiempo de su matrimonio. Cuando se une a su marido, entonces ella, su cuerpo le va a pertenecer ahora a su marido.
Hermana querida, hermano querido, la iglesia le pertenece a aquel que la compró con su propia sangre. Por eso Pablo más adelante estaba molesto porque tenían grupos partidarios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo de Cristo, yo de Apolos, como si ellos hubieran muerto por la iglesia. A veces, ¿sabe qué, hermanos? Idolatramos personas. Ay, es que no has escuchado fulano de tal, hombre, es tremendo. Hermanos, quien merece la honra y la gloria es Cristo. Él es el que usa instrumentos para su gloria, para nutrir la iglesia, edificarla, hacerla crecer, para sustentarla. Si esta iglesia no se ha ido, si esta iglesia no se ha derrumbado, si esta iglesia sigue adelante, si esta iglesia con todo y nuestras deficiencias ha permanecido por más de 14 años, es porque Dios la ha cuidado día a día, domingo tras domingo. Él la ha pastoreado, Él la ha guiado y Él ha puesto personas que sigan amando y nutriendo este cuerpo local. Esta iglesia no subsiste por sí misma, Él la sustenta y la cuida. Siguiente, hermanos, mire lo que dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra gracia y paz es una palabra muy que la hemos tomado muy a la ligera, porque en todas las cartas, literalmente en casi todas, viene esta salutación. Pero Pablo está mencionando algo interesante aquí, que tanto la gracia como la paz son la clara evidencia de la bendición de Dios. La palabra paz es la que utilizaban los judíos para cuando se saludaban. Shalom, shalom, paz, paz, paz. Hermanos, ponga atención. La iglesia, si ha recibido gracia y paz, es por medio de Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido y salvado nuestra iglesia, si Cristo no hubiera venido y salvado nuestras vidas, usted y yo no tendríamos paz. La escritura dice que tú y yo estábamos enemistados con Dios, que éramos hijos de ira y que estábamos destinados para destrucción. Pero cuando Cristo salvó este cuerpo, cuando Cristo murió por su iglesia, Él le trajo a su iglesia paz, seguridad, estabilidad. Y eso es lo que un marido debe proporcionar a su esposa: paz, seguridad y estabilidad. Mire lo que dice, lo que dice la Biblia en Juan 14:26. Mire los resultados de la gracia, porque la gracia produce paz. Mire lo que dice Juan 14:27. Juan 14:27. Dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice, hermanos? Ni tenga miedo, hermanos. Mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros, ahí hay paz. Y la iglesia puede disfrutar paz. Mujer agobiada, afanosa, mujer miedosa, no tengas temor de nada. Él es un Dios de paz. Y primeramente tenemos paz con Él. Hermanos, mire, escúcheme bien. El mundo no sabe a qué clase de enemigo se acaba de echar encima. El mundo no ha entendido a qué clase de juez le van a rendir cuentas el día de mañana. Le van a rendir cuentas a un Dios que dice la Biblia que es fuego consumidor. Pero cuando la Biblia dice que tú y yo tenemos paz, no es para ser consumidos, sino, como dice Hebreos, puedo acercarme a Él confiadamente, sin miedo. Él es un Dios de paz y hay paz entre Dios y yo ahora. Ahora hay una relación hermosa, hay una comunión preciosa. Por eso dice Pablo: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz la tenemos por medio de Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia ha sido bendecida y dotada de tanta gracia. Dios nos cuida, nos ha enseñado, nos habla por medio de su palabra predicada, de su emisario. Dios nos eligió para ser su iglesia, para ser de Él. El Señor nos salvó para santificarnos, nos hizo limpios, nos purificó, y Él nos ha dado gracia y paz. Hermanos, mire, hay tanto creyente que le tiene tanto miedo a la muerte. Hermanos, yo me puedo ir en paz. Claro que
Da pesar dejar la familia, da pesar dejar hijos, quizá chiquitos, pero hermanos, como dijo Pablo, y si morimos para Él, morimos. Y si vivimos para Él, vivamos. O sea, que moramos o que vivamos, del Señor somos. Somos de Él, hermanos. Hermano, por eso le decía ahorita al principio del culto, ¿por qué razón tendríamos que estar tristes? Me encanta a mí ese himno. ¿Cómo podré estar triste? Dice, ¿cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre y fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Por qué tener miedo, hermanos? Si somos parte de la iglesia de Dios, hay gracia y paz. Ahora, hermanos, yo me propuse algo. Ya no quiero decirle a ustedes Dios lo bendiga, sino gracia y paz a usted, hermanos. Es una salutación que se ha olvidado demasiado de la iglesia contemporánea. Pero le estás diciendo a tu hermano que la bendición más grande que él puede tener de Dios es su gracia y su paz en su vida. Cuando decimos Dios te bendiga es como resumir todo. Prefiero decirle, hermano, gracia y paz a tu vida. Así que si me oye decirle un día así, entienda que le estoy diciendo la mejor expresión de bendición para su vida. Porque su gracia y su paz, hermanos, no terminan. Su gracia es mayor. Siguiente lugar, Pablo ahora les dice, les ha dado ahora sí los rasgos de la gracia de Dios como iglesia. A pesar, ahora aquí viene una parte importante, a pesar de que eran una iglesia problemática. Hermanos, escúcheme bien, usted y yo no somos lo que debemos de ser. No somos la mejor iglesia en toda Ciudad Juárez, porque no existe la mejor iglesia en ningún lugar. Pero tenemos estas riquezas de su gracia. Y a pesar, por eso se llama gracia, porque es un favor inmerecido. Porque es algo que usted y yo no merecemos tener. Porque es algo que usted y yo no deberíamos, hermanos, escúcheme, usted y yo no deberíamos de vivir ahorita. Pero si estamos vivos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahora Pablo le dice a la iglesia que ellos son ricos, enriquecidos por la gracia de Dios, a pesar de que era una iglesia problemática. Mira el verso 4. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis. ¿Cómo fue esta iglesia, hermanos? Enriquecidos ¿en quién? En Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hermanos amados, Pablo dice a esta iglesia que la manera o lo que le lleva a darle gracias a Dios por esta iglesia es que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las deficiencias, esa iglesia había experimentado algo que nadie en el mundo puede experimentar. Habían sido enriquecidos en Él. A mí no hay nada que más me llene de coraje y de molestia a ver hermanas o hermanos amarreados por lo que no tienen. Es que no tengo un carro, no tengo casa, no tengo esto, vivo de renta, mi salario es muy pequeño, y no han visto las magníficas riquezas que tenemos en Cristo. Me molesta tanto ver gente que se queja y se queja de la vida y de todo mundo, en vez de decir Dios, gracias, porque en ti soy rico. Aunque para el mundo sea un miserable, delante de Dios yo soy rico. Y un día veremos las riquezas de Dios en plenitud. El problema es que queremos ver todo de manera material y visible. El apóstol Pablo, ahora ve esto, hermanos, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Hermanos, ¿cómo es posible que Pablo pueda agradecer a Dios por una iglesia como Corinto? Oye, es una iglesia que le ha dado tantos problemas, divisiones, pleitos, incesto, inmoralidad, problemas matrimoniales, dudas con los dones espirituales, lo estaban haciendo mal la cena del Señor, las mujeres estaban tomando un liderazgo que no deberían de tomar. Y tú dices, tantos problemas me ha generado ese lugar, me ha sacado tantas canas. ¿Cómo es posible que Pablo pueda decir, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes? Pablo tenía un corazón
pastoral por esa iglesia. Pero Pablo no veía tanto a la iglesia ni sus deficiencias. Pablo lo que podía ver en esa iglesia era todas las riquezas de la gracia de Dios operada en ellos a pesar de sus deficiencias. ¿Sabe cuál es la cochina maña que nosotros tenemos como seres humanos? Que siempre estamos viendo las deficiencias de los demás. Siempre estamos viendo lo negativo de los demás. Y vuelvo a reiterar lo que he dicho otro tiempo, quizás algunos ya lo han escuchado. Una niña de 15 años me enseñó a ver las virtudes en la vida de otros sin estar viendo tanto las deficiencias de los demás. Ella le dijo: papi, aunque todo el mundo vea tus cosas malas y te critiquen por eso, yo siempre veo en ti las cosas buenas y lo que tú me das. Tú me provees comida, me provees alimento, me provees zapatos, me amas, me cuidas a tu capacidad. Yo quiero ver las cosas buenas que tú tienes. Pablo dijo: yo le doy gracias a Dios siempre por todos ustedes. Muchos pastores nos quejamos de la iglesia. Gente que ha convivido con pastores lo puede decir. Son hombres estresados, cansados, hombres acabados físicamente, enojados, amargados con la iglesia. Y yo lo he visto. Yo conozco pastores amargados con su iglesia, tanto que nunca les predican la Biblia, siempre les están echando todo lo que la iglesia hace malo. Y cuando yo vi este pasaje, cuando yo este pasaje lo tengo planeando desde diciembre, estudiando, orando, que esta serie vaya a ser de bendición para nosotros. Pero cuando yo vi el versículo 4, yo caí y dije: Señor, perdóname, porque muchas veces nos quejamos de la iglesia y vemos las cosas malas de la iglesia en vez de ver las buenas. Y hoy vi una buena. Mi hermano Rigo dijo: gracias porque es una iglesia que cuida de otros, me trajeron comida, me trajeron. Esas son cosas buenas que la iglesia tiene. Sí, no somos una iglesia de ricos, ¿y qué importa? Sí, no somos una iglesia de todo, aquí no estamos todos los más elocuentes, ¿y qué importa? Pero estamos los que somos salvos por la gracia de Dios, y eso es suficiente. Eso es suficiente. Mira, a pesar de inmoralidad, problemas matrimoniales, de litigios, Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre. Otra traducción dice: gracias doy a Dios sin cesar por ustedes. Pablo lo decía porque era un caballero, por educación, como muchos de nosotros nada más decimos buenas tardes como por educación, pero a lo mejor sin sentirlo. No, Pablo está diciendo con corazón sincero: yo todo el tiempo le doy gracias a Dios por ustedes, corintios, a pesar de sus deficiencias. Ahora, hermanos, escúcheme, nosotros damos a Dios gracias por la iglesia donde Dios nos ha puesto. Escúcheme bien, hermanos, ponga atención, aquí estamos, mire bien. ¿Cuántas veces hemos tomado tiempo para decirle: Dios, gracias por la iglesia donde me estoy congregando ahorita? Ay, es que si la iglesia fuera, no, es que si el pastor cambiara, no, es que si la hermana de cocina, no, es que si el hermano de la escuela dominical estuviera más guapo, no, es que si. Y siempre estamos, es que si esto, no, y es que. ¿Cuántas veces hemos dicho: Dios, gracias por la iglesia donde me has puesto? Dios, gracias por mis hermanos con los que convivo cada semana, que han sido bendición para mí. Hermano, yo doy gracias siempre por los más difíciles de soportar. Y yo digo: Dios, gracias por Rigo. Sí, hermanos, sí. Oh, él sabe que lo quiero mucho. Lejos, pero lo quiero mucho. No, la verdad, sí lo extrañé ahora que no estuvo aquí. Me hizo falta un brazo. Yo doy gracias por los difíciles de soportar. Y cuando hablo de difíciles de soportar, escúcheme, no es que cuando hablamos de difíciles de soportar, es que hay gente que tiene un carácter que es muy difícil lidiar con él. Eso se refiere difícil de soportar. Que es gente especial. Pero aún a esa gente hay que darle gracias a Dios. ¿Sabes yo por qué le doy gracias a Dios por los difíciles de soportar? Porque ellos me han hecho madurar. Aguantar y aguantar. Hermanos, ejercité mi paciencia. Ahorita le doy gracias personalmente a algunos de ustedes, porque me he hecho más fuerte. No, hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado? Mire, hermanos, vuelvo a repetirle: no me vea hoy, escúcheme, no me vea hoy como el pastor de esta iglesia. Véame hoy como alguien, como Pablo, que está simplemente redactando.
¿cuántas veces ustedes le dando gracias a Dios por el pastor que tienen? Hermanos, yo se lo voy a decir sinceramente. Ahora, ya no hay muchos casi ya no hay muchos de la iglesia pasada antes de la transición. Ahorita casi ya somos diferentes caras. Pero yo me tocó ver cuando llegué, hermanos, que muchos se quejaban y 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 se quejaban del pastor anterior. Parecía que yo era el programa de Laura Bozzo, donde me iban a traer todos los problemas de la sesión anterior. Pastor Carlos, mire que el pastor no hace esto. Y ahí están, dándome todas las quejas de todo lo que el pastor no hacía con ustedes. Pero nunca vieron el amor que él tenía por ustedes. Quizá nunca vieron que ese hombre se estaba durmiendo en las casas visitándolos, quizá porque estaba cansado por estar lidiando, enseñándolos. Ese hombre se dio, mira, la hermana Carmen, que es de las más antiguas, le costó un chorro, hermana Carmen. Pero mírelo, ahí estuvo constante enseñándola. A muchos de ustedes enseñándolos. ¿Cuántos dijeron: Dios, gracias por nuestro pastor Jaime que tuvimos, que fue de mucha bendición para mí? Pero siempre estamos viendo lo que no era. Es que el pastor Carlos no es como yo quisiera que él fuera. Es que él no nos saluda a las hermanas como si fuéramos damas, nos saluda como hombres. No importa, hermanas, pero prefiero saludarte como hombre y que no se vea mal si te saludo de otra manera. Pero hermanos, aunque yo soy más tosco, brusco, el amor, hermanos, es diferente. Yo se los demuestro de una manera quizá distinta, preparándonos tiempo para predicar sermones como estos, de tardándonos horas y horas que pudimos haber invertido en sacar a un hijo al parque, en atender o llevar a hacer algo, atender mi casa. Hermanos, damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado en esta iglesia, por los maestros que nos cuidan a nuestros niños, por las hermanas de cuna, la que nos han hecho un alimento, el que nos ha ayudado a construir. Le hemos dado un día gracias a Dios por la vida de Raúl, por ejemplo, que nos ayudó con las paredes de este nuevo auditorio. El hermano José, que nos aventó las líneas de la luz. Hermanos, hemos sido agradecidos por la iglesia que Dios nos ha dado. A veces vemos siempre lo malo, hermanos, pero digámosle a Dios: Señor, gracias por la iglesia donde yo estoy, porque en ella he crecido y he aprendido tu palabra. Ahí conocí el evangelio. Hermanos, si te lo digo con toda sinceridad y con todo mi corazón, yo ahorita puedo darle gracias a Dios por la iglesia donde yo conocí el evangelio, que aunque mucho tiempo duré resentido y afectado por su legalismo recalcitrante, siempre estaré agradecido porque ahí conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese día, cuando yo lo conocí lo que era tener un verdadero amor. Pero fue a través de esa iglesia donde Dios me llevó. Hermanos, nunca veamos las deficiencias, veamos lo que de gracia hemos recibido. Esta iglesia nos ha dado mucho, hermanos. De gracia debemos dar también. Yo he recibido mucho de ustedes. Aunque yo soy un pastor pequeño de 3 años, apenas tengo 2 años pastoreándolos, yo he recibido mucho. Y quizá las cosas no salen como uno quisiera que salieran, pero ¿sabe qué es lo más lindo de tener una iglesia como esta? Que amamos a Dios, hermanos, y que el espíritu de fraternidad se siente en este lugar. Aunque tengamos deficiencias, aunque los sugieres estén bien feos, pero hay amor. Aunque el de contaduría se le van las cabras, pero hay amor. Aunque el pastor sea demasiado guapo, hay amor. Hay amor, hermanos. Sí me estamos oyendo. Veamos lo bueno, hermanos. Ahora, para concluir, quiero que veamos algunas cosas que el apóstol Pablo redacta como riquezas que la iglesia de Corinto tenía. Mira ahí el versículo número 5. ¿Por qué Pablo daba gracias a Dios por esa gracia? Dice: porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en él, en toda palabra. ¿Y qué dice? Toda ciencia. Hermanos, las riquezas que hemos tenido en Dios no son lo más importante, las económicas. Cuando Pablo dice que la iglesia fue enriquecida en él, no habla de riquezas materiales, aunque había gente muy acomodada en la iglesia de Corinto. Corinto era un puerto.
Una ciudad próspera económicamente. Ahí giraba en esa época lo más grande del comercio. Y había mucha gente de muchos lados. Romanos, cretenses, judíos. Había de todo en ese lugar. Comercializaban, el comercio era muy grande. Monetariamente era un lugar bien acomodado. La gente venía de lejos a vivir a Corinto para llevar una vida acomodada. Y Pablo dice que fuimos enriquecidos en todo, pero no en material. Hermanos, hemos sido enriquecidos en Él. Él es la fuente de las mayores riquezas. Las riquezas de su gracia, riquezas de su misericordia, riquezas de su longanimidad. Si tú y yo no hemos sido o hemos recibido lo que merecemos, es porque Él ha sido rico en misericordia para perdonarnos una y otra y otra y otra vez. Hemos sido enriquecidos en Él. A pesar de nuestras deficiencias, oye mi oración. A pesar de que muchas veces no soy lo que debo, me bendice en muchas ocasiones. Me ha dado una familia, me ha dado una esposa, hijos, una iglesia, su palabra. Hermanos, no nos hace falta nada realmente. Siempre llegamos a la comprensión de que algo nos falta porque nos comparamos con gente acomodada. En Cristo somos más que ricos, hermanos. Mira, la gente que no tiene a Cristo, eso sí es ser miserable. Y discúlpeme la palabra, pero una persona sin Cristo solamente viven en miseria, porque ¿qué esperanza tienen? Hermanos, viven para lo que se perece, viven para lo que ya no va a servir mañana, ganar dinero que se va a ir, una camioneta que a lo mejor ya no les va a funcionar. ¿Y qué van a tener en la eternidad? Una vida miserable, condenados en el infierno de fuego. Pero usted y yo vamos a tener un lugar celestial. Somos ricos en Cristo, hermanos. Hemos sido bendecidos en todo. No nos falta nada. Mira, todos hemos comido. Quizá no el platillo que tú quisieras o el lugar que tú quisieras, pero Él nos ha alimentado, ropa, vestido, calzado. No nos ha faltado nada, hermanos. En Él hemos sido enriquecidos en todo. Pablo dice que fueron enriquecidos en palabra. Quiere decir palabra. En la palabra griega logos, es habilidad que ellos tenían para comunicar oralmente el evangelio. Ellos eran enriquecidos no solamente en dones que ellos comunicaban y la gente los oía, sino también la palabra de Dios en ellos fluía. Hermanos, mira, había líderes que les enseñaban: Pablo, Apolos, Cefas. Hermanos, era una iglesia rica. Gente que les enseñaba, que les daba la palabra, los dotaba. Esta iglesia ha sido enriquecida en palabra, hermanos. Porque si bien los que predicamos no somos los más elocuentes, pero cada semana se predica la bendita palabra de Dios, lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Y podemos crecer en su palabra, en aprender más de su palabra. Dice Pablo, fueron bendecidos en palabra, en conocimiento. Hermanos, si tú y yo entendemos ahora las escrituras, es porque el Espíritu Santo nos ha revelado su palabra por medio del Espíritu Santo. Ahora tenemos claridad, ahora nuestros ojos se abrieron, ahora la luz se encendió en la oscuridad, ahora vemos lo que antes no veíamos. Ahora hemos dicho: Dios, gracias por haberme hablado. Dios, gracias porque ahora comprendo algo que no comprendía. Ahora ya estoy cuerdo, ahora ya no hago las cosas en ignorancia. Gracias porque ahora ya te conozco. Hermanos, hemos sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, no hablamos solamente de información teológica, sino de conocer las grandes y preciosas maravillas que Dios hace a su pueblo. Cuando leemos la escritura y la entendemos, cuando tenemos un problema matrimonial y venimos quizá a una reunión como la que tuvimos y sales diciendo: Dios, gracias por haberme hablado, ahora puedo aplicar este principio para vivir bien en mi matrimonio. Hemos sido bendecidos en palabra y conocimiento. Y Pablo dice que fuimos bendecidos en dones. Los dones espirituales, hermanos, son aquellas habilidades potenciadas por el Espíritu Santo y utilizadas para cualquier ministerio de la iglesia. Los dones espirituales, hermanos, son habilidades que tú no posees. Por ejemplo, hay gente que dice: yo tengo, el Espíritu Santo me dio el don de tocar el piano. No, eso es un don, es un talento. Cualquier gente del mundo toca el piano, es más, hasta tocan más bonito que los cristianos a veces. Eso no es un don, es un talento. Tocar la guitarra no es un don, es un talento. Un don espiritual es predicar, porque no cualquiera lo hace. Eso solamente alguien que Dios ha dotado para hacer eso.
Un don es alguien que administra, que reparte con liberalidad, viendo a otros por encima de él. Eso el mundo no lo hace, eso lo hace alguien que es capacitado por el Espíritu. Esos son dones. Habilidades es diferente, o talentos son diferentes. Hermanos amados, la iglesia tiene dones. Usted tiene dones desde el momento que fue salvo. Ahora Pablo no redacta cuáles son, lo va a tomar en el capítulo 12, todavía no. Pero dice que no les hacía falta ningún don. Ahora, cuando dice Pablo que no les hacía falta ningún don, no se refiere a que tenían todos y que no les faltaba nada, no. Dice que ellos, a diferencia de otras iglesias, tenían muchos dones que podían poner en práctica, y que la iglesia era una iglesia poderosa en dones. Había gente que tenía muchos dones. Hay quienes tienen el don del servicio y lo ponen en práctica, el don de predicar lo ponen en práctica, el don de misericordia y lo pone en práctica, se compadece de otros y ayuda, reparte. Hermanos, Dios te dotó de dones, no para que estés sentadote en la banca ahí viendo cómo todo pasa, es para la edificación de la iglesia. Hermanos, si yo no pusiera el don que Dios me dio aquí, entonces ¿quién nos enseñaría la palabra? Tiene que ser el don espiritual. Hay que poner el don en la posición donde es. La iglesia ha sido bendecida. Mira, hermanos, yo aquí veo por lo menos más de 60 gentes. Y fácilmente, hermanos, aquí hay dones espirituales diversos, pero no los ponemos por obra, no los usamos. Yo he visto aquí hermanos que tienen dones para predicar y enseñar, pero no los usan, no quieren usarlos. Pero Dios nos ha bendecido con dones. Y para finalizar, puestos de pie, mire la última bendición y más grande de todas. Versículo 7 en delante. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que dice, hermanos: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos confirmará hasta el fin para ser irreprensibles. Hermanos amados, como creyentes tenemos una tremenda bendición, una promesa, una riqueza enorme. Estamos esperando el día que Jesucristo regrese. El día que Cristo lo sea manifestado, que sea visible, el día que podamos verlo, el día que ya vamos a ser santos perfectamente, el día que ya no vamos a batallar con pecado, el día que todos nuestros pecados y el hombre natural va a ser crucificado para siempre y tendremos un cuerpo nuevo. Ese día va a llegar pronto. Dice Pablo, sus dones deben de ser puestos en práctica esperando el día que el Señor regrese, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos confirmará. Él nos confirmará. ¿Qué dice? Hasta el fin. Él nos confirmará hasta el fin. La palabra es: Él nos establecerá hasta el fin. Hermanos amados, la salvación no se pierde. Y Cristo, hermanos, Cristo nos apartó, nos separó, nos eligió. Y un día vamos a ver esa manifestación gloriosa. Dice el 8: el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día en el que Él regrese, donde dice la Escritura que todo ojo le verá. Tú y yo vamos a ver ese gran día. Tú y yo vamos a poder contemplar el día que Cristo regrese, y tú y yo podremos experimentar el día que seremos arrebatados juntamente con Él. Hermano, ¿qué mayor riqueza quiere? Él prometió que Él iba a regresar y va a regresar. Los ángeles le dijeron a los apóstoles: varones, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que se ha ido hacia el cielo, así vendrá como le habéis visto irse. Él aparecerá en las nubes, hermanos, y regresará a tomar a su esposa para llevarla con Él para siempre. Ahora, todas estas bendiciones
todas estas riquezas que hemos visto no serían nada si no estuvieran sustentadas. Aquí hay una llave, aquí hay un candado que la sella y le pone sustento y le pone y dice, así será. 9, todos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. Ese es el candado que tenemos, esa es la seguridad que tenemos. Dios es fiel. Yo puedo incumplir mis promesas, tú puedes incumplir tus promesas, el gobierno ya se cansó de incumplir sus promesas, pero Él sí cumple sus promesas. Él dijo y no hará. Él habló y no realizará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Somos bendecidos con todas estas ricas bendiciones que hemos visto el día de hoy. Y al final, todas tienen una garantía: la fidelidad de Dios. Y tú y yo un día vamos a tener comunión con Cristo para siempre. Iglesia, a pesar de nuestros problemas, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que todavía hacemos cosas que no deberíamos de hacer, Dios nos ha enriquecido por gracia. Esta iglesia está demasiado enriquecida. Padre, bendice.